Algo que tenemos que recordar es qué cosa tienen todas las vértebras, sean cervicales, torácicas o lumbares. ¿Qué cosa es lo que tienen todas las vértebras? Tienen un cuerpo, que generalmente es de forma cilíndrica y es la responsable de soportar el peso del cuerpo. ¿Qué más tienen? Tienen, detrás del cuerpo, tienen un arco que delimita el agujero vertebral. Y de este arco, de este cuerpo, sale una serie de proyecciones, por ejemplo, unas transversales, apófisis transversas, otras que suben o bajan, apófisis articulares, superiores o inferiores, otra que se dirige hacia atrás, la línea media, una apófisis espinosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a tener en líneas generales una vértebra. Sin embargo, hay ciertas características propias, Carilla, propias de las vértebras que nos permiten saber si es cervical, si es torácica o si es lumbar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la característica de una vértebra torácica que solamente la tienen las vértebras torácicas? ¿Qué cosa sería, Joan? A ver, Adriana, ¿qué cosa tienen las vértebras torácicas que solamente ellas la tienen? A ver, ¿se acuerdan? Creo que tenía nombre de... ¿Ah? No. Acuérdense, ¿con quién se articulan las vértebras torácicas? Con las costillas. Entonces, las vértebras torácicas, su característica distintiva es que tienen carillas articulares para las costillas. ¿Sí? Entonces, en el caso de las vértebras cervicales, ¿qué es lo que nos distingue, las distingue? Esto de acá. Todas en la apófisis transversa tienen un agujero. Miren, todas las vértebras cervicales en su apófisis transversa tienen un agujero llamado agujero transverso, por donde va a pasar la arteria vertebral, ¿sí? Por donde asciende la arteria vertebral. Muy bien. Entonces, si yo veo esos agujeros en las apófisis transversas, es una vértebra cervical. No es una torácica, menos una lumbar. ¿Ah? Muy bien. Ahora, dentro de las vértebras cervicales, al igual que en las torácicas y en las lumbares, hay algunas vértebras un poco raras y se les dice vértebras atípicas. Y hay otras, digamos, que serían normales y se les dice vértebras típicas. ¿Sí? Del mismo modo, aquí dentro de las vértebras cervicales, la primera, la segunda, la sexta y la séptima son vértebras atípicas. ¿Sí? La primera, la segunda, la sexta y la séptima son vértebras atípicas porque tienen algo extraño, algo diferente. En cambio, la tercera, la cuarta y la quinta son vértebras típicas. ¿Sí? Vértebras cervicales típicas. Entonces vamos a escoger una de ellas, de las vértebras cervicales típicas, y vamos a ir describiendo sus principales características. Primero, el cuerpo. El cuerpo, en línea general, es de una forma cuadrangular. ¿Sí? De una forma cuadrangular, cuadrilátero. Presenta una superficie superior que es cóncava. Y en las partes laterales de esta superficie superior hay una elevación.
una elevación que recibe el nombre de apófisis unciforme. Así como hay una cara superior, hay una cara inferior. Si vemos, la cara inferior es convexa, es decir, abombada hacia arriba, es convexa. Y en las partes laterales presenta una carilla articular de forma de media luna, que se llaman las carillas semilunares. Entonces, eso es en relación al cuerpo, luego tenemos que de la parte lateral del cuerpo emergen las apófisis transversas, ¿no? Miren, de la parte lateral del cuerpo emergen las apófisis transversas, atravesadas. ¿Qué cosa podemos identificar, reconocer en la apófisis transversa? Miren, el orificio, foramen o agujero transverso. Ya dijimos, por ahí pasa la arteria vertebral. Luego vamos a tener unas proyecciones redondeadas que reciben el nombre de tubérculos. De acuerdo a su posición, uno es el tubérculo transverso anterior y el otro es el tubérculo transverso posterior. Tubérculo transverso anterior, tubérculo transverso posterior. Entre estas dos elevaciones, que son los tubérculos, hay una zona hundida, una depresión. Esto de acá, que parece un surco, un canal. ¿Sí? Entonces, el canal o surco transverso. Por estos surcos fluyen o discurren los nervios, ¿no? Principalmente. Entonces, ¿qué elementos encontramos en la apófisis transversa? Un agujero, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior y un surco o canal. Y todos con el apellido transverso, por si acaso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en la apófisis transversa. Luego nos vamos hacia atrás y encontramos el arco. El arco y el cuerpo van a delimitar el agujero vertebral, que si los vemos, en la mayoría de los casos tienen la forma de triángulo. ¿Sí? La forma triangular. La forma triangular. Este arco está formado por una parte gruesa y corta, que viene a ser el pedículo, y por dos partes anchas y aplanadas, que vienen a ser las láminas, ¿no? Entonces, pedículos y láminas constituyen el arco vertebral. Las dos láminas, de uno y de otro lado, confluyen en la parte media y posterior para formar, ¿qué cosa? Todo esto que sería la apófisis espinosa. ¿Y cómo vemos a la apófisis espinosa? Que se divide en dos tubérculos. ¿Sí? O sea, la apófisis espinosa es bituberculada o bituberosa, también la llaman. Entonces, eso es en relación a eso. Ahora, veamos. Observamos esta proyección que va hacia arriba. Todo esto de acá. Todo esto de acá. Esa viene a ser la apófisis articular superior. En la cara posterior observamos una superficie lisa, plana, que corresponde a las carillas articulares superiores. Ahora, si estamos acá, todo esto
esto es la apófisis articular inferior. En ella también vamos a observar unas carillas articulares lisas. Estas serían las carillas articulares inferiores. Entonces, a través de estas carillas articulares superiores e inferiores se articulan pues las vértebras, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo la articulación de dos vértebras cervicales. De dos vértebras cervicales. Bien. Serían entonces las características principales de una vértebra cervical típica. Pero también hay otras vértebras que se denominan atípicas. La primera, esta de acá. Esta es la vértebra atlas. Entonces tendremos la primera vértebra cervical que se conoce como el atlas. Y vemos aquí el atlas no tiene cuerpo, entonces eso ya lo hace ser diferente, por eso es una vértebra atípica, no tiene cuerpo. ¿Qué es lo que tiene? Tiene dos arcos, un arco anterior, un arco posterior. Y entre los arcos tiene toda esta estructura de acá, toda esta estructura que recibe el nombre de masas laterales. ¿Sí? Masas laterales. Entonces, ¿qué tiene el atlas? Un arco anterior, un arco posterior y dos masas laterales. Veamos. El arco anterior. El arco anterior es corto, no es muy largo. En su cara anterior hay un relieve redondeado. El tubérculo anterior del atlas. En su cara posterior hay una carilla articular redondeada. Esta es la carilla articular que está en la cara posterior del arco anterior. Esta carilla se articula con la segunda vértebra cervical, con el axis. El arco posterior es más largo. En su cara posterior, en el medio de la cara de su cara posterior, ahí hay también un tubérculo. Este es el tubérculo posterior del atlas. Luego nos vamos hacia los costados. ¿Y qué pasa en los costados? Parecería de que al arco lo hubieran aplastado, ¿sí? Y entonces se forman dos surcos que reciben el nombre de surcos vertebrales. Por ahí la arteria vertebral de un lado y del otro lado ingresan hacia la cavidad craneal. También hemos dicho de que el atlas tiene masas laterales que están entre el arco anterior y el arco posterior. Entonces veamos las masas laterales. En la masa lateral observamos una cara superior. En la cara superior de la masa lateral observamos una superficie articular lisa, cóncava y que tiene la forma de una plantilla de zapato o de zapatilla. Parece la plantilla de un zapato, de una zapatilla. Esta es la carilla articular superior. ¿Sí? La carilla articular superior. ¿Con quién se va a articular? Con esto de acá. ¿Qué cosa es esto? A ver, esto que estoy acá delimitando. ¿Qué cosa es?
sería esto? Los cóndilos del occipital, ¿no? Entonces, justamente, esta carilla se articula con los cóndilos del occipital, ¿sí? Y entonces forma las articulaciones atlanto-occipitales. Estas articulaciones atlanto-occipitales permiten que la cabeza flexione y extensione, ¿no? O sea, flexionamos y extendemos. Flexión y extensión de la cabeza. Del mismo modo, en la parte inferior del atlas hay también una superficie articular, pero ahora la superficie articular es una superficie plana y además redonda. Constituye las carillas articulares inferiores. ¿Con quién se van a articular? Con las carillas articulares superiores del axis. Ahí se articulan ahí. ¿Y qué cosa forman? Forman la articulación atlanto-axoidea. Estas articulaciones atlanto-axoideas lo que permiten es rotar la cabeza. Rotar la cabeza, ¿no? Como nos hacemos de un lado a otro lado. Rota la cabeza. Seguimos con la masa lateral. En su cara lateral se proyecta la apófisis transversa. Ahí está la apófisis transversa con su respectivo agujero transverso. Y en la cara medial de la masa lateral se observa una superficie irregular que hace relieve. Estas estructuras, estas superficies irregulares, sirven para la inserción de un ligamento, que es el ligamento transverso del atlas, ¿no? Entonces, tengo acá, el ligamento se inserta en un lado y en el otro lado, lo que constituye la tuberosidad para el ligamento transverso del atlas. Entonces, todos esos elementos podemos distinguir y destacar en el atlas. La otra vértebra cervical atípica es el axis, la segunda vértebra cervical. Entonces, aquí, ¿cuál es lo distintivo? ¿Cuál es lo característico de esta vértebra que lo hace ser atípica? Es la presencia de esta proyección superior que se conoce como la apófisis odontoides o diente del axis. Apófisis odontoides o diente del axis. Aquí, en la apófisis odontoides del axis, destacamos en su cara anterior una superficie articular lisa. ¿Con quién se articula? ¿Con quién se confronta? Con la carilla articular que está en el arco anterior. Ahí. Por lo tanto, es parte de la articulación atlanto-axoidea. Del mismo modo, en la cara posterior del axis, encontramos también otra carilla articular. Esta carilla articular que está en la cara posterior del diente del axis se articula con el ligamento transverso,
que ya dijimos se inserta en estas tuberosidades que están en la cara interna de la masa lateral. Entonces ahí está. Ya, gracias. ¿No? Entonces ahí está. Sirve para articularse, repito, con el ligamento transverso del Aquiles. Del mismo modo, en las caras, en las superficies laterales de la apófisis odontoides, hay también otras carillas, no son articulares, pero sirven para la inserción de un ligamento que se llaman los ligamentos alares, ¿no? De alas, ligamentos alares a los costados. Y en la punta de la apófisis odontoides, que sería el vértice o el ápice, se inserta también un ligamento que es el ligamento apical. Estos ligamentos alares y apical van a ayudar a sostener a las articulaciones cráneo cervicales. Entonces las articulaciones cráneo-cervicales son la articulación atlanto-occipital y atlanto-axoidea. ¿Qué más podemos destacar? A ver, ¿qué cosa sería esto? Todo esto que estoy contorneando acá. A ver, ¿qué sería, Adriana? Todo esto. Carilla articular. Muy bien, la carilla articular superior, ¿no? Que es justamente la que se articula con la carilla inferior del atlas. Ahí. Para contribuir a formar la articulación atlanto-axoidea. ¿Y esto qué sería, Joana? Todo esto que estoy aquí contorneando. ¿Qué sería todo esto? A ver, Eduardo. Si esta es la carilla articular superior, esta sería la inferior. La carilla articular inferior, ¿no? La carilla articular inferior, ya que se tendría que articular ya con una vértebra inferior, que sería pues la tercera, ¿no? Entonces, bueno, lo distintivo, el agujero transverso. Y algo que hay que destacar es esto, la apófisis espinosa. La apófisis espinosa del atlas es corto, es pequeño, pero muy grueso, y además, ya dijimos, está bifurcada, ¿no? Por eso es bituberosa o bituberculada. Entonces ahí vamos a seguir. Bueno, va a servir para la inserción, para el origen de algunos músculos, ¿no? Entonces, atlas, axis, primera, segunda, y nos vamos a la sexta vértebra cervical. ¿Qué cosa es lo distintivo, lo que le hace ser atípica a esta sexta vértebra cervical? Es esta cosa de acá. ¿Cómo se llamaría? A ver, esta punta de acá, ¿cómo se llamaría? A ver, Juana. Muy bien. ¿Qué tubérculo es, Adriana? Transverso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Es así la posición? Posterior. No, es así la posición. O sea, está como si fuera Anterior. anterior, ¿no? Entonces sería el tubérculo transverso anterior. ¿Sí? Miren acá. Tubérculo transverso anterior, tubérculo transverso posterior, surco transverso.
son estos dos tubérculos, el anterior y el posterior? ¿Son diferentes? ¿Son parecidos? ¿Misma altura? ¿Mismo tamaño? Parecidas. Son parecidos, ¿sí? En cambio acá, miren el tubérculo transverso anterior y ahora miren el tubérculo transverso posterior. ¿Hay alguna diferencia en tamaño? Sí. ¿Sí? El anterior es más grande, es más desarrollado. Eso es justamente lo distintivo de esta sexta vértebra cervical. El tubérculo transverso anterior es muy grande, es grande, comparado obviamente con el posterior. Y finalmente llegamos a la séptima vértebra cervical, que es también una vértebra atípica. ¿Sí? A ver. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo distintivo? Su apófisis espinosa es muy grande, muy desarrollada. Mírenla. Compárele con esta apófisis espinosa y esta otra apófisis. Hay una diferencia notoria de tamaño. Si aquí normalmente es bituberosa, aquí ya no es bituberosa, es una sola tuberosidad, o sea, unitubercular. ¿Y cómo se le conoce a esta vértebra? Como la vértebra prominente. Justamente ¿por qué? Porque este vértice de la apófisis espinosa es muy prominente y es muy notorio. Si flexionamos la cabeza, vamos a encontrar una punta redondeada. Eso es el vértice de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, ¿no? Entonces nos ayuda, por ejemplo, a limitar, ¿no?, en la nuca del tórax. Muy bien. Entonces, serían más o menos las características principales de las vértebras cervicales. ¿Y qué tal les fue en el examen? ¿Mal? ¿Cómo te fue, Adriana? Mal. ¿Estás odiándole al otro colchón? Vamos ahora a destacar algunos aspectos que nos permite destacar la muestra que tenemos. Y son aspectos que van a estar relacionados ahora con el cuello. ¿Sí? Entonces, al cuello lo podemos dividir en dos grandes partes. Una, que es la parte anterior y lateral, anterolateral. Y la otra gran parte es la parte posterior, llamado nuca, ¿no? La nuca, que también es a su vez la parte superior de la espalda, la nuca. Muy bien. Entonces, en la parte anterolateral del cuello, recuerden que vamos a encontrar dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. A su vez, cada uno de estos dos grandes triángulos tienen triángulos más pequeños. Por ejemplo, el triángulo anterior se subdivide en un triángulo submentoniano, submandibular, carotidio y muscular. Mientras que el triángulo posterior se puede subdividir en un triángulo occipital y en un triángulo homoclavicular. ¿Sí? Bien. Dentro de estos triángulos pequeños podemos identificar sus límites, podemos identificar algo que los cubre, un elemento más superficial que se llama techo, que hay una parte más profunda que vendría a ser el piso y que hay un contenido dentro de cada uno de los triángulos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que nos podamos ver aquí, vamos a ver algunas cositas. Entonces tenemos aquí, este sería el músculo platisma o músculo cutáneo del cuello.
vendría a estar cubriendo tanto el triángulo anterior como el triángulo posterior. Por lo tanto, el platisma sería el techo. ¿Sí? El techo. Entonces levantamos el techo. Levantamos el techo. Acá también vamos a levantar bien. ¿Sí? Y entonces vamos a ir viendo algunos elementos. ¿Sí? Algunos elementos que estamos viendo aquí. En principio, vamos a ver a este músculo de acá. Destaquemos la presencia de este músculo. Este es un músculo que se dirige en forma diagonal entre el esternón y la clavícula y la apófisis mastoides. ¿Qué músculo es este? Este es el músculo esternocleidomastoideo. Justamente este músculo esternocleidomastoideo, por delante de él estará el triángulo anterior y por detrás de él estará el triángulo posterior. El triángulo posterior. Si algo podemos destacar aquí en este momento es esta vena de acá, que pasa por la superficie del esternocleidomastoideo, la vena yugular externa. La vena yugular externa. Entonces, a ver. Veamos. Aquí. Veamos aquí. Un subtriángulo que voy a encontrar dentro del triángulo anterior es el triángulo digástrico, llamado también triángulo submandibular. ¿Sí? Triángulo submandibular. Entonces, ¿quiénes conforman a este triángulo? Pues vamos a tener aquí al músculo digástrico. El músculo digástrico tiene un vientre posterior, es este de acá. Tiene un tendón intermedio y tiene un vientre, aquí vemos solamente un pedacito, por favor, un vientre anterior, ¿no? Entonces tendríamos algo así. Entonces sería el triángulo formado por el músculo digástrico y el otro límite sería este de acá, el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, ¿no? El borde inferior de la mandíbula. En esta zona, en este triángulo submandibular, el principal elemento que va a destacar corresponde justamente a la glándula submandibular, ¿no? La glándula submandibular. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, a esta arteria, que es una rama de la carótida externa y que va a irrigar la cara. ¿Cómo se llama, Joana? Esta arteria. La facial. La arteria facial. Muy bien, ¿no? La arteria facial. Ahora, en la parte más profunda, lo que correspondería al piso, tendríamos a dos músculos. En la parte anterior, a este que viene a ser el miloioideo, el músculo miloioideo. Y bueno, atrás no lo vemos, sería el músculo hiogloso. Acá estamos viendo el miloioideo básicamente, ¿sí? El miloioideo. Ese sería el triángulo submandibular, que es lo que podemos ver acá buenamente. El otro triángulo, ¿sí?
que vamos a poder ver aquí y que corresponde al triángulo anterior es el triángulo carotidio. El triángulo carotidio está limitado por el vientre posterior del digástrico, por el borde anterior del esternocleidomastoideo y por un músculo que no se ve acá, pero que va a llegar a hueso yoides, que es el homoyoideo, el vientre superior del homoyoideo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener ese triángulo, el triángulo carotidio. ¿Y qué cosa hay en ese triángulo carotidio? Okay. ¿Qué cosa hay en ese triángulo carotidio? En ese triángulo carotidio, pues vamos a encontrar el eje neurovascular del cuello. ¿Cuáles son esos elementos que forman el eje neurovascular del cuello? Pues aquí lo vamos a tener en la parte más externa. En la parte más externa vamos a tener a esto que es la vena yugular interna, ¿no? La vena yugular interna. Aquí está la vena yugular interna, que es parte de ese eje neurovascular. Medial a él vamos a tener a la arteria carótida común. También es parte del eje neurovascular, ¿no? La arteria carótida común. Y por detrás de estos dos elementos vasculares vamos a tener aquí a este nervio, que es el nervio neumogástrico, el décimo par craneal, que es el vago. Estos tres elementos están constituyendo el eje neurovascular del cuello y están envueltos por un tejido conectivo que se va a llamar vaina carotidia, la vaina carotidia. ¿Ya? Bien. ¿Qué podemos destacar aquí en este punto? En este punto podemos destacar que en este triángulo carotidio, la arteria carótida común se va a bifurcar y se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son la arteria carótida externa, que se dirige hacia arriba para ingresar a la región donde está la glándula parótida, la región parotidia. Y esto que viene a ser la carótida interna, que se dirige hacia arriba para ingresar a la cavidad craneal. En su inicio, la arteria carótida interna presenta una zona ensanchada. Esta de acá, que recibe el nombre de seno carotidio. En esta zona existen receptores de la presión, es decir, varoreceptores, que van a regular cambios en la presión arterial. Del mismo modo, en el lugar en que se bifurca la arteria carótida interna y la arteria carótida externa, más o menos en este punto, hay también otro grupo de células especiales que son quimiorreceptoras. ¿Qué es lo que hacen? Captan modificaciones en la concentración de oxígeno, principalmente, ¿no? Por eso se dice que son quimiorreceptoras. Entonces, esa bifurcación de la
esa bifurcación, esa bifurcación de la arteria carótida primitiva se dice que ocurre dentro de un triángulo, que recibe el nombre de triángulo de Fare-Boeuf, ¿no? O Fare-Boeuf. ¿Sí? ¿Quiénes delimitan este triángulo? Ahí se está viendo ese triángulo. ¿Quiénes lo delimitan? Esto de acá, que es la vena yugular interna. Esto otro de acá, que es la vena tirolinguofacial. Y esta estructura nerviosa que está dirigiéndose hacia la región lingual, que viene a ser el nervio hipogloso, ¿no? Entonces, ahí está ese triángulo llamado triángulo de Fare-Boeuf. ¿Y qué se dice? Que es el lugar, repito, donde se va a bifurcar la arteria carótida primitiva. ¿No? ¿Dónde se encuentra eso? Dentro del triángulo carótido. Los otros dos triángulos que están en el triángulo anterior son el triángulo submentoniano y el triángulo muscular. Pero bueno, no se puede ver bien. En todo caso, este es el miloioideo, este sería el vientre anterior del digástrico de un lado, faltaría el del otro lado, ¿no? Para que forme. El piso sería el miloioideo. Y el otro, que es el triángulo muscular, sí, la verdad que no se ve porque aquí no está pues el yoide. No está pues el yoide. Por eso les mencionaba que nos vamos a limitar a ver lo que muestra o se puede mostrar aquí en la muestra. ¿Sí? Doctor, Sí. ¿puede repetir? ¿Nos puede enseñar el hipogloso, por favor? No alcanza a ver bien. Este es el séptimo par. Este es el décimo, que viene acompañando aquí a estos dos de acá. ¿Sí? Y este de acá sería el hipogloso. Está cortado, ¿no? Ese se va a ir hacia la región sublingual para ingresar a la lengua, ¿no? Okay. A dar inervación motora a los músculos de la lengua. Okay. Muy bien. Entonces, eso sería más o menos la práctica del día de hoy. El día jueves me dices la hora, cómo va a ser para el examen. ¿Ya? Ya, bueno, te estaré indicando qué tienen que traer para